programa del Jarrón Chino de Latinoamérica 21 entrevista a doña Laura Chinchilla. Laura, para quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, lo primero, muchísimas gracias por atender a esta solicitud de Latinoamérica 21. Y en este programa que se llama El Jarrón Chino, tengo que comenzar por esta pregunta. ¿Te consideras un jarrón chino? Aunque aquí habría que decirlo en femenino. Trato de hacer lo posible, por lo menos, para que no se confirme ese estigma. Y esa es una famosa comparación que en su momento hizo Felipe González con los expresidentes, ¿no? Es decir, que los expresidentes, de alguna manera, después de que dejábamos nuestra carrera política, después de que dejábamos la presidencia, nos convertíamos en algunas personas que la gente sabía que podían servir para algo, pero que en el fondo les daba temor a cómo tratarlos. Entonces era como esos jarrones chinos, ¿no? Que se vuelven hasta estorbosos porque gustan o lo que sea, pero no se sabe a dónde ponerlos. Bueno, yo creo que yo he tratado de romper un poco el molde. En general me parece que además los presidentes, dependiendo de donde provengan, así más o menos son las pretensiones que mantienen en relación al trato que otros tienen que tener con él después de la presidencia. En Costa Rica somos muy horizontales, de manera, y mi estilo siempre fue un estilo muy independiente, muy autónoma, de manera que, bueno, ahí ando por el mundo sin pretender que la gente tenga que preocuparse por en qué esquina tiene que ponerme, más bien tratar de ser útil a algunas causas. Perfecto. ¿Crees que la política es un oficio? Mi oficio ciertamente lo es. De otras maneras, yo creo que es muy difícil haber sido consistente. No digo que es difícil no entrar en un momento determinado. Cada vez vemos como más la antipolítica está ocupando los espacios de la política, pero cuando vemos en términos de una carrera y vemos la consistencia en los principios que se defienden, etcétera, pues es cuando yo digo, es la política, es el político, es esa política de carrera, que a mí además, me generó muchísimas satisfacciones y muchísimos honores. Sí me considero política, aun cuando ya me he retirado de la política activa. Para mí es imposible, por ejemplo, separarme de las discusiones, de los grandes temas de la agenda de mi país, de las discusiones de la agenda global. Es imposible para mí también dejar de dar criterio cuando me lo piden. Y es también imposible para mí dejar un poco también de pensar en quienes deberían tener la estafeta de las futuras generaciones hacia adelante. Así que seguimos ocupados de la política, me temo, hasta que desaparezcamos de este mundo. De acuerdo con tu experiencia, ¿qué aconsejarías a alguien joven que quisiera hacer carrera política? En primer término, no es lo que le diría, no es hipotético, es que lo hago porque he dedicado una buena parte de mi tiempo a acompañar a algunos, digamos, de estos jóvenes liderazgos que se van formando, que van para arriba. Cada vez me encuentro algo que es interesante, mayores niveles de reflexión en algunos de ellos, porque son momentos difíciles para la política de verdad, como históricamente la hemos conocido como es, que no es ese campo de batalla que han querido crear los antipolíticos, en donde ven al adversario como enemigo, ¿no? Y para esta gente joven, siempre tengo palabras de apoyo, de esperanza, de aliento, de seguir hacia adelante. Más bien, lo que les digo es, los necesitamos. Pocos consejos les doy, pocos consejos más que, obviamente, tener lo más claro posible cuáles son esas motivaciones profundas, porque la política requiere fuerza. Y si no estamos convencidos internamente de lo que queremos, va a ser muy difícil transmitir esa fuerza a otros, ¿no? Pero en general, tiendo a ser muy optimista cuando más bien miro hacia los liderazgos de relevo hacia adelante. ¿Y qué cualidad destacarías tú más que es relevante para dedicarse a la política?
Siento que la cualidad más importante, Manuel, es el poder conmoverse ante lo que pasa a los terceros. Ese sentimiento de solidaridad, de compasión, porque es la razón fundamental que nos mueve, es trabajar por terceros. No es una política egoísta, por supuesto, desgraciadamente hay muchos quienes han hecho de la política un instrumento para beneficio personal, pero es lo fundamental. Cuando uno escucha la historia de por qué políticos de diversa estatura, pero en general consecuentes con los principios de la política, han dado ese paso, es porque ha habido un elemento que los ha conmovido en un momento determinado y esa voz les ha dicho, hay que hacer algo por esto, hay que hacer algo desde el punto de vista colectivo, y ellos pues toman ese liderazgo. De manera me parece que si alguien es incapaz de conmoverse frente a problemas sociales, frente a retos que tenemos en este momento, que son colectivos, no va a ser nunca un buen político. ¿Por qué las mujeres lo siguen teniendo tan difícil en la política? Es muy claro, fui parte del comité asesor que produjo, bueno, he estado en varios, pero el que produjo el informe de desarrollo humano. Siempre hemos estado acostumbrados a tener discrepancias con quienes gobiernan. Hemos visto en quienes gobiernan en Costa Rica fortalezas, pero también debilidades, pero nunca habíamos visto que llegaran presidentes que cuestionasen principios fundamentales del etos democrático. Y por primera vez lo estamos viendo. Estamos viendo un presidente que ataca a la libertad de prensa, estamos viendo un presidente que disminuye la importancia del poder judicial. Estamos viendo un presidente que ataca de manera particular, intimidatoria a las mujeres políticas, y un presidente que está utilizando el manual que estamos viendo en otros. A medio plazo, cuando se produzca el momento de la renovación del Poder Ejecutivo, ¿qué panorama prevés tú que se puede dar en el país? Es muy difícil preverlo porque de nuevo estamos ante escenarios totalmente inéditos. Le ha pasado a muchos países, nos pasó también a los costarricenses. Pienso que los costarricenses llegarán a ese momento posiblemente haciendo, en primer término, una valoración de resultados. Y ya hemos visto en varios países cómo este tipo de líderes fundamentan su popularidad en el discurso más que en la efectividad de su gestión. Entonces, eso por lo menos es algo que tiende a operar a veces a favor de los relevos, porque a la hora de hacer el balance la gente no ve los logros, y hasta ahora por lo menos en materia de logros tenemos los dos temas que más preocupan a los ciudadanos en materia económica y de seguridad, en lugar de mejorar, siguen en un caso estancado y en el otro francamente deteriorándose. Y el otro elemento que habrá que ver es, obviamente, quiénes están al frente, porque si los partidos de oposición con vocación democrática no logran retomar un curso de acción, convencer a la población de un proyecto que de verdad movilice, pues es muy difícil. La gente entonces, en consecuencia, se mantiene votándole a quien sigue hablando de la antipolítica. De manera que va a depender no solamente de lo que el gobierno haga o no haga, sino también de lo que pase con la oposición. Me gustaría ahora entonces dar el salto a la región, a América Latina. ¿Cuáles son, en tu opinión, los
problemas más acuciantes que tiene la política regional? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que, y hace poco participé en un foro en donde hicimos una especie organizada por el PNUD para América Latina, con varias otras organizaciones regionales, y la idea era, después de que habíamos hecho una especie de esfuerzo por valorar el estado de la gobernanza democrática en América Latina durante la pandemia o casi prepandemia, ¿qué estaba pasando con la región 3 años después? Eh, eh, y desafortunadamente, ese fue mi diagnóstico y creo que compartido por quienes participaron ahí. Lo que hoy vivimos es una gobernanza disminuida, caracterizada en primer término por una prolongada polarización. Más y más naciones enfrentan liderazgos y gobiernos que en lugar de convocar dividen y polarizan. En segundo término, encontramos también problemas de nuevos fenómenos como es la gobernanza criminal, es decir, se vienen acomodando los grupos criminales, ya se les mira en algunos casos como actores políticos de primer nivel con quienes hay que negociar, por parte sobre todo de presidentes inescrupulosos con gran desprecio del Estado de Derecho, que buscan una de dos cosas, o negociar una pax mafiosa o hacer la guerra total. Entonces tenemos ese nuevo elemento que se ha sumado, de manera que, y finalmente, algo que también preocupa mucho, vemos como de haber empezado a debilitar variables tan importantes como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el Estado de Derecho, la pluralidad, etcétera. Estamos ahora viendo presidentes que en el ejercicio del poder atacan abiertamente a la autoridad electoral, al árbitro electoral. Tenemos ya varios procesos electorales de países muy importantes en donde hemos estado también viendo algo que no ocurría desde hace tiempo, porque sí en algo teníamos consenso en América Latina, es que al menos el componente de democracia electoral había que protegerlo. Ya eso pareciera también estar quedando un poco en el baúl de los recuerdos. Y en el escenario internacional, ¿qué elementos percibes ahora con mayor preocupación? Bueno, nos sigue preocupando, obviamente, también esta tendencia global al deterioro democrático, no logra frenarse. Como sigue también creciendo algo que cada vez se asocia más al deterioro democrático, que son los sentimientos de incertidumbre, de enojo, de temor de la gente ante la multiplicidad de crisis que estamos viviendo, algo que se entiende que la población se sienta así, pero ya claramente varios estudios están confirmando esa asociación entre el temor y el miedo, el temor y la adscripción a tendencias autocráticas. Entonces, cuando vemos de nuevo crisis que gravitan, ya no porque se suceden, sino porque se sobreponen, ¿no? La pandemia, la crisis de las cadenas globales de valor, el deterioro de la globalización y los acuerdos y las relaciones comerciales, las tensiones geopolíticas, nuevas guerras en casi todas las regiones del mundo, pero además en Europa, con impactos en la economía global, en variables tan esenciales como la inflación, etcétera, etcétera. Pues lo único que podemos esperar es que el temor en la gente siga creciendo y que en consecuencia ese temor siga alimentando las tendencias autocráticas. Eso es sobre todo lo que me angustia. ¿Y cómo crees tú que está afectando la revolución exponencial digital? Bueno, esa tiene varias dimensiones. Yo no soy de las que arranca hablando negativamente de la revolución digital, porque no hay la menor duda de que también
muchos de los problemas que hoy estamos pudiendo resolver como humanidad en materia de cambio climático, en materia de salud, en materia económica, en materia de seguridad, es gracias precisamente a las tecnologías digitales. La preocupación mía son básicamente dos. Número uno, que se tienden a acentuar las desigualdades en el mundo precisamente por la brecha digital. Y entonces nos podemos encaminar a un mundo en donde tengamos dos estamentos, aquellos que lograron sobrevivir la revolución digital y aquellos otros que simple y sencillamente se volvieron inservibles y que la sociedad desecha porque además tampoco está discutiendo el cómo compensar a los sectores que vayan a ser desplazados en caso de no tener acceso a la tecnología digital. Eso, la brecha es uno de los temas que me preocupa mucho. Y el otro tema es la ausencia de un acuerdo global y de debates sensatos sobre cómo regular particularmente a las tecnologías digitales, pero especialmente el tema de la inteligencia artificial. Porque ya sabemos que si la desinformación ha sido uno de los aspectos más amenazantes para la democracia, desinformación a partir del uso de las tecnologías digitales va a ser otra historia, mucho más complejo de combatir. Entonces me parece que ahí seguimos también discutiendo la necesidad de hacer algo, pero sin ver una vocación de avanzar por parte de las naciones del mundo en esa dirección. En el panorama internacional se está produciendo una clara confrontación, de momento es de palabra, comercial, entre Estados Unidos y China, ¿no? Centroamérica siempre fue el patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, hoy, a pesar de que hay una fortísima población centroamericana viviendo en Estados Unidos, a pesar de los lazos históricos que tiene Centroamérica y Estados Unidos, pareciera que Estados Unidos está cediendo su papel a China. ¿Tú compartes esa visión? ¿La ves con preocupación? No sé. Yo lo que veo con preocupación es que estas tensiones nos lleven a un nuevo capítulo de Guerra Fría y en el cual ya sabemos qué es lo que pasa. Naciones como las nuestras del sur global son las que terminan perdiendo. Y por supuesto también se debilita el sistema multilateral. Y hacia ahí vamos caminando. Ya en América Latina esas palabras han pasado a los hechos. Manuel, por ejemplo, ahora que he estado este año yendo un poco más al sur, los programas, el sur en América Latina ha venido teniendo mayores márgenes de maniobra en sus relaciones con China, al punto que China es hoy el principal socio comercial de esos países. Pero venían varios planes ejecutándose. Uno de ellos era un cable submarino que iba a conectar a Asia con América Latina, con el sur de América Latina, con grandes potencialidades desde el punto de vista del desarrollo económico, social, etcétera, que se iba a provocar. Ese es un proyecto que se frenó abruptamente y ciertamente hay presiones ahí para que no avance. En el caso del norte es más complicado aún. Ya hemos empezado a ver con mayor frecuencia funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que recorren de México a Colombia, básicamente advirtiendo sobre la cautela, para decirlo en palabras un tanto diplomáticas, la cautela que estos países deberían tener en sus relaciones con China, pero además también con consecuencias ya claras en lo que es, por ejemplo, la libertad de opción en materia tecnológica. Hay algunas licitaciones para la adopción de las tecnologías 5G, en donde claramente se están sugiriendo mecanismos para que las empresas chinas queden por fuera. Bien, Laura, ya vamos a terminar. Me gustaría concluir con una pregunta que, si quieres, tiene un componente más subjetivo, más personal. En tu vida como alta política en tu país, e incluso después de haber dejado la política activa, como has dicho antes, ¿qué tres personajes del mundo de la política internacional que has conocido, que has tratado personalmente,
te han dejado huella o te parecen relevantes? A partir de que salí, Manuel, es muy interesante. He tenido mucha posibilidad de conocer gente como conocí también, pero fíjate que de quienes estoy aprendiendo más, te lo digo con toda franqueza, es de la gente más joven. Eh, y eso precisamente es lo que me ha llevado a hablar con tanta contundencia y actuar en consecuencia, porque lo hice con respecto a mi partido político, sobre la necesidad de hacer el mayor esfuerzo posible por potenciar esos nuevos liderazgos. Manuel, estamos en un cambio profundo, que las viejas generaciones o actuales, pero ya más maduras, no logramos captar en todas sus dimensiones. Es cierto que el proceso de reflexión, de aprendizaje, el poder ver las cosas en perspectiva que te da los años, eso te ayuda mucho a emprender análisis de los nuevos fenómenos. Pero los jóvenes están trayendo elementos que posiblemente habrían sido impensables en el pasado. Creo, por ejemplo, que si hoy estamos, aun cuando la situación sigue siendo bastante dramática, pero estamos en un punto un poquito más adelante de lo que podríamos estar en materia de cambio climático, ha sido única y exclusivamente porque tuvimos una generación de relevo que saben que son ellos los que más van a padecer digamos, esas consecuencias y de ahí para atrás. Aprendo mucho de ellos, de la forma en que se apropian del conocimiento, la forma en que comparten, la forma en que cuestionan las fuentes, y es en donde más he concentrado, de hecho, muchos de mis esfuerzos. ¿Y quiénes podrían ser esos tres nombres entonces? Bueno, vaya, muchos de ellos no necesariamente tienen, en este momento vienen a mi cabeza con un nombre en particular. Hay algunos que están liderando movimientos sociales, hay algunos que están ingresando a la política, hay quienes están trabajando de manera muy rigurosa en universidades y en centros de investigación, pero sería para mí difícil individualizar, digamos, en este momento hablar de un personaje en particular joven, pero sí veo a varios de ellos haciendo las cosas de una manera por lo menos interesante, es decir, en donde yo siento que puedo aprender algo nuevo. De acuerdo. Pues doña Laura Chinchilla, Laura, muchísimas gracias por haber nos dado tu tiempo para Latinoamérica 21, para el jarrón chino, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Manuel, cuídate mucho, siempre es un gusto.